10. Muerte por ajustar un cable. La historia de esta chica llamada Mariesa Weber es de lo más desafortunada. La chica se quedó sin televisión en su casa porque se quitó el enchufe. Cuando fue a ponerlo se cayó detrás del enorme mueble repleto de libros que tenía en su habitación. Su familia no la encontraba e incluso denunció su desaparición hasta que notaron un olor extraño en la casa. Se cree que Weber, que medía 1,62 metros de estatura y pesaba apenas 45 kilos, pudo haber caído de cabeza en el espacio entre el mueble y la pared. 9. Morir por un robot. Antes de que se filmara Terminator, un hombre llamado Robert Williams trabajaba en una planta de Ford con un robot cuando trepó a un depósito de repuestos para devolver una pieza a su lugar al aparato. Pero, la mala suerte le vino de lleno y el robot se reactivó, golpeándolo con su brazo metálico y muriendo en el acto. 8. Morir por observar un pollo. La historia de este hombre demuestra que la inteligencia no significa lo mismo que la listeza. Se llamaba Francis Bacon y fue un político, filósofo, escritor y científico muy importante del siglo XVI, toda una mente privilegiada a la que no se le ocurrió otra cosa que experimentar con un pollo en medio de una tormenta de nieve. Pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Decidido a probarlo, compró un pollo en una aldea cercana, lo mató, y se quedó fuera de casa para ver cómo el pollo cubierto de nieve se congelaba. El pollo nunca se congeló, pero él murió de pulmonía. 7. Morir por imitación. Una mujer tailandesa de 57 años llamada Yoket Paen estaba caminando por su granja cuando se resbaló en heces de vaca, se agarró de un cable y se electrocutó hasta morir. Poco después de su funeral, su hermana Yoket les estaba mostrando a unos vecinos cómo había sido el accidente cuando ella también se resbaló, se agarró del mismo cable, y murió igual que su hermana. La recreación no salió como esperaba. 6. Muerte por ovejas. Estos aparentemente dulces animalitos que dan leche y lana parecen inofensivos, es más, lo son. Pero con la protagonista de esta historia no se portaron demasiado bien. Una mujer inglesa de 67 años, llamada Betty Storps, viajaba en motocicleta con un paquete de heno detrás para alimentar a las ovejas a las que cuidaba. Pero tenían hambre, muchísimo hambre. 40 de ellas cargaron hacia el heno y tiraron a Storps por un acantilado. La granjera sobrevivió a la caída, pero murió cuando la moto cayó encima de ella, empujada también por las ovejas. 5. Morir por ahogamiento. Lo curioso de esta historia no es el ahogamiento en sí, sino el contexto en el que pasó. Un socorrista de Nueva Orleans era tan bueno salvando vidas que en un año no tuvo que lamentar ningún fallecimiento. Para agradecérselo, sus compañeros decidieron montarle una fiesta por todo en un sitio que tenía piscina. Al terminar, un asistente fue encontrado muerto en el fondo de esta. 4. Morir por un cactus. Ya sabemos que cuando la naturaleza se cabrea, lo hace de verdad. Y es que no hay que jugar con ella, pero a estos dos chavales les pareció una buena idea. Un joven de 27 años llamado David Grundman y su compañero de cuarto decidieron salir al desierto a cortar cactus a base de disparos. La primera víctima fue un cactus pequeño que se fue al suelo con el primer disparo. El segundo, uno grande de 7 metros de alto, se vengó del tirador cayendo sobre él y matándolo al instante. 3. Morir por una bufanda. A la bailarina Isadora Duncan le encantaba la moda, siempre iba perfecta, a la última. Pero en concreto vivía enamorada de una prenda de invierno muy recurrente para todos, la bufanda. La pobre mujer falleció, según publicó el New York Times en su obituario, porque el automóvil estaba yendo a toda velocidad cuando la bufanda de seda se enganchó en la rueda y arrastró con terrible fuerza a la señorita Duncan, precipitándola con violencia contra la calle. Fue arrastrada durante varios metros hasta que el chofer se detuvo, a causa de los gritos que venían de la calle. Se reclamó ayuda médica, pero quedó probado que se estranguló y murió instantáneamente. Mucho cuidado este invierno. 2. Morir por una comida de muerte. La gula, uno de los 7 pecados capitales que más placer dan. A unos más que a otros, como en el caso del rey Adolfo Federico de Suecia. Este hombre era de buen comer, le encantaba tanto que, como dice el refrán, era más barato invitarle a un traje que a cenar. A tal punto llegó su pasión por la comida que una noche se zampó langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champaña y 14 platos de su postre preferido. Pan crujiente de semitas relleno de mazapán y leche solo para cenar una noche. Tras terminar el copioso banquete, tuvo un problema digestivo. El rey murió comiendo como un rey. 1. Morir por una barba larga.
Últimamente está muy de moda dejarse la barba por encima de nuestras posibilidades. Es súper hipster y sexy, pero, por favor, con moderación. Aunque después de leer cómo murió el austríaco Hans Steininger a muchos se les quitarán las ganas de dejarse la barba larga. Este hombre fue famoso por tener la barba más larga del mundo, de casi 1,5 metros, algo que le jugó una mala pasada cuando huía de un incendio en su ciudad. Pisó sus largos pelos de la barbilla, perdió el equilibrio, tropezó y se rompió el cuello. Y murió igual que su hermana. La recreación no salió como esperaba. 6 Muerte por ovejas. Estos aparentemente dulces animalitos que dan leche y lana parecen inofensivos, es más, lo son. Pero con la protagonista de esta historia no se portaron demasiado bien. Una mujer inglesa de 67 años, llamada Betty Storps, viajaba en motocicleta con un paquete de heno detrás para alimentar a las ovejas a las que cuidaba. Pero tenían hambre, muchísimo hambre. 40 de ellas cargaron hacia el heno y tiraron a Storps por un acantilado. La granjera sobrevivió a la caída, pero murió cuando la moto cayó encima de ella, empujada también por las ovejas. 5. Morir por ahogamiento. Lo curioso de esta historia no es el ahogamiento en sí, sino el contexto en el que pasó. Un socorrista de Nueva Orleans era tan bueno salvando vidas que en un año no tuvo que lamentar ningún fallecimiento. Para agradecérselo, sus compañeros decidieron montarle una fiesta por todo en un sitio que tenía piscina. Al terminar, un asistente fue encontrado muerto en el fondo de esta. 4. Morir por un cactus. Ya sabemos que cuando la naturaleza se cabrea, lo hace de verdad. Y es que no hay que jugar con ella, pero a estos dos chavales les pareció una buena idea. Un joven de 27 años llamado David Grundman y su compañero de cuarto decidieron salir al desierto a cortar cactus a base de disparos. La primera víctima fue un cactus pequeño que se fue al suelo con el primer disparo. El segundo, uno grande de 7 metros de alto, se vengó del tirador cayendo sobre él y matándolo al instante. 3. Morir por una bufanda. A la bailarina Isadora Duncan le encantaba la moda, siempre iba perfecta, a la última. Pero en concreto vivía enamorada de una prenda de invierno muy recurrente para todos, la bufanda. La pobre mujer falleció, según publicó el New York Times en su obituario, porque el automóvil estaba yendo a toda velocidad cuando la bufanda de seda se enganchó en la rueda y arrastró con terrible fuerza a la señorita Duncan, precipitándola con violencia contra la calle. Fue arrastrada durante varios metros hasta que el chofer se detuvo, a causa de los gritos que venían de la calle. Se reclamó ayuda médica, pero quedó probado que se estranguló y murió instantáneamente. Mucho cuidado este invierno. 2. Morir por una comida de muerte. La gula, uno de los 7 pecados capitales que más placer dan. A unos más que a otros, como en el caso del rey Adolfo Federico de Suecia. Este hombre era de buen comer, le encantaba tanto que, como dice el refrán, era más barato invitarle a un traje que a cenar. A tal punto llevó su pasión por la comida que una noche se zampó langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champaña y 14 platos de su postre preferido. Pan crujiente de semitas relleno de mazapán y leche solo para cenar una noche. Tras terminar el copioso banquete, tuvo un problema digestivo. El rey murió comiendo, filósofo, escritor y científico muy importante del siglo XVI, toda una mente privilegiada a la que no se le ocurrió otra cosa que experimentar con un pollo en medio de una tormenta de nieve. Pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Decidido a probarlo, compró un pollo en una aldea cercana, lo mató, y se quedó fuera de casa para ver cómo el pollo cubierto de nieve se congelaba. El pollo nunca se congeló, pero él murió de pulmonía. 7. Morir por imitación. Una mujer tailandesa de 57 años llamada Yoket Paen estaba caminando por su granja cuando se resbaló en heces de vaca, se agarró de un cable y se electrocutó hasta morir. Poco después de su funeral, su hermana Yoket les estaba mostrando a unos vecinos cómo había sido el accidente cuando ella también se resbaló, se agarró del mismo cable, y murió igual que su hermana. La recreación no salió como esperaba. 6 Muerte por ovejas. Estos aparentemente dulces animalitos que dan leche y lana parecen inofensivos, es más, lo son. Pero con la protagonista de esta historia no se portaron demasiado bien. Una mujer inglesa de 67 años, llamada Betty Storps, viajaba en motocicleta con un paquete de heno detrás para alimentar a las ovejas a las que cuidaba. Pero tenían hambre, muchísimo hambre. 40 de ellas cargaron hacia el heno y tiraron a Storps por un acantilado.
La granjera sobrevivió a la caída, pero murió cuando la moto cayó encima de ella, empujada también por las ovejas. 5. Morir por ahogamiento. Lo curioso de esta historia no es el ahogamiento en sí, sino el contexto en el que pasó. Un socorrista de Nueva Orleans era tan bueno salvando vidas que en un año no tuvo que lamentar ningún fallecimiento. Para agradecérselo, sus compañeros decidieron montarle una fiesta por todo en un sitio que tenía piscina. Al terminar, un asistente fue encontrado muerto en el fondo de esta. 4. Morir por un cactus. Ya sabemos que cuando la naturaleza se cabrea, lo hace de verdad. Y es que no hay que jugar con ella, pero a estos dos chavales les pareció una buena idea. Un joven de 27 años llamado David Grundman y su compañero de cuarto decidieron salir al desierto a cortar cactus a base de disparos. La primera víctima fue un cactus pequeño que se fue al suelo con el primer disparo. El segundo, uno grande de 7 metros de alto, se vengó del tirador cayendo sobre él y matándolo al instante. 3. Morir por una bufanda. A la bailarina Isadora Duncan le encantaba la moda, siempre iba perfecta, a la última. Pero en concreto vivía enamorada de una prenda de invierno muy recurrente para todos, la bufanda. La pobre mujer falleció, según publicó el New York Times en su obituario, porque el automóvil estaba yendo a toda velocidad cuando la bufanda de seda se enganchó en la rueda y arrastró con terrible fuerza a la señorita Duncan, precipitándola con violencia contra la calle. Fue arrastrada durante varios metros hasta que el chofer se detuvo. Tormenta de nieve. Pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Decidido a probarlo, compró un pollo en una aldea cercana, lo mató, y se quedó fuera de casa para ver cómo el pollo cubierto de nieve se congelaba. El pollo nunca se congeló, pero él murió de pulmonía. 7. Morir por imitación. Una mujer tailandesa de 57 años llamada Yoket Paen estaba caminando por su granja cuando se resbaló en heces de vaca, se agarró de un cable y se electrocutó hasta morir. Poco después de su funeral, su hermana Yoket les estaba mostrando a unos vecinos cómo había sido el accidente cuando ella también se resbaló, se agarró del mismo cable, y murió igual que su hermana. La recreación no salió como esperaba. 6. Muerte por ovejas. Estos aparentemente dulces animalitos que danle. 10. Muerte por ajustar un cable. La historia de esta chica llamada Mariesa Weber es de lo más desafortunada. La chica se quedó sin televisión en su casa porque se quitó el enchufe. Cuando fue a ponerlo se cayó detrás del enorme mueble repleto de libros que tenía en su habitación. Su familia no la encontraba e incluso denunció su desaparición hasta que notaron un olor extraño en la casa. Se cree que Weber quebró, golpeándolo con su brazo metálico y muriendo en el acto. 8. Morir por observar un pollo. La historia de este hombre demuestra que la inteligencia no significa lo mismo que la listeza. Se llamaba Francis Bacon y fue un político, filósofo, escritor y científico muy importante del siglo XVI, toda una mente privilegiada a la que no se le ocurrió otra cosa que experimentar con un pollo en medio de una. Medía 1,62 metros de estatura y pesaba apenas 45 kilos, pudo haber caído de cabeza en el espacio entre el mueble y la pared. 9. Morir por un robot. Antes de que se filmara Terminator, un hombre llamado Robert Williams trabajaba en una planta de Ford con un robot cuando trepó a un depósito de repuestos para devolver una pieza a su lugar al aparato. Pero, la mala suerte le vino de lleno y el robot se reactivó.